Daniel era un niño afrodescendiente de 12 años, cuyo mundo giraba en torno a un sueño: volar. Desde el tejado del refugio donde vivía con su familia, cerca del aeropuerto, podía pasar horas observando los aviones despegar y aterrizar. Para él, no eran simples máquinas, sino aves majestuosas que llevaban consigo historias y destinos lejanos. Cada vez que el rugido de un motor rompía el silencio, sus ojos se llenaban de esperanza. La vida en el refugio no era fácil. Su padre, un hombre agotado por los golpes de la vida, intentaba mantener un techo sobre sus cabezas trabajando como obrero. Sin embargo, su visión pesimista chocaba constantemente con los sueños de Daniel. «Hijo, es mejor que dejes esas fantasías. La vida no es para volar, es para sobrevivir», le decía con dureza. Pero Daniel no podía dejar de soñar. Cada tarde, después de ayudar a su madre con las tareas del hogar y terminar sus deberes escolares, subía al tejado con un cuaderno y un lápiz. Dibujaba aviones y escribía notas sobre lo que observaba: el tamaño de las alas, los colores de las aeronaves, incluso intentaba adivinar las rutas basándose en las señales que captaba desde el lejano horizonte. Su hermana menor, Carla, solía acompañarlo. Aunque solo tenía 8 años, admiraba profundamente a su hermano. «Cuando seas piloto, ¿me llevarás a conocer el mar?», le preguntaba con una sonrisa ilusionada. Daniel siempre respondía con un rotundo «sí», a pesar de que el mar le parecía tan lejano como sus sueños. Una noche, después de un día particularmente difícil, Daniel confrontó a su padre. «¿Por qué no crees en mí?». «Yo puedo hacerlo, papá. Puedo ser piloto», dijo con la voz quebrada. Su padre lo miró con tristeza, pero también con un destello de admiración oculta. «No es que no crea en ti, hijo. Es que el mundo no siempre es justo con los que sueñan». Pero para Daniel, esa noche marcó una resolución: demostrar que los sueños, por imposibles que parecieran, podían volar más alto que cualquier obstáculo. Daniel había conseguido un trabajo de medio tiempo como limpiador en una oficina cercana a la terminal de aviones privados. Aunque el trabajo era sencillo y repetitivo, lo emocionaba estar tan cerca de los aviones. Cada día, cruzaba la pista con la esperanza de vislumbrar algo nuevo. Una tarde soleada, mientras limpiaba los ventanales de una oficina con vista directa a la pista, su atención fue capturada por un jet privado que acababa de aterrizar. Era una aeronave impresionante, con un diseño elegante y detalles dorados que brillaban bajo el sol. Nunca había visto algo tan lujoso. Su corazón se llenó de admiración, pero también de una tristeza profunda. Aquella opulencia le recordaba cuán lejos estaba su realidad de ese mundo. Decidió acercarse a la pista para observar de cerca el jet. Desde su posición, podía ver a una tripulación impecablemente vestida y a un hombre de mediana edad descendiendo del avión con un porte distinguido. «Ese debe ser un multimillonario», pensó Daniel. Pero lo que más le impresionó fue el modo en que el hombre miraba el avión, como si fuera más que un medio de transporte. Daniel sintió una conexión inexplicable: tal vez ese hombre había tenido un sueño similar al suyo, aunque en circunstancias muy diferentes. Mientras limpiaba las oficinas más tarde, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Se imaginaba sentado dentro de un avión como ese, observando los controles, tomando decisiones importantes, siendo parte de ese mundo que tanto admiraba. El jet privado no solo era un símbolo de lujo, sino también de poder y libertad, dos cosas que en su vida parecían imposibles de alcanzar. Esa noche, Daniel compartió su experiencia con Carla. Le describió el diseño del jet, los detalles dorados y cómo parecía un ave hecha de sueños. Carla, emocionada, le dijo: «Tú también tendrás un avión así algún día, Dani». «Lo sé». Las palabras de su hermana, aunque infantiles, llenaron a Daniel de una renovada determinación. Días después, mientras estaba trabajando cerca de la terminal, vio de nuevo el mismo jet privado. Esta vez decidió quedarse más tiempo observando. Detalló cada línea del fuselaje, las luces que parpadeaban suavemente en las alas, el sonido casi imperceptible de los motores al apagarse. Para él, aquel avión era una obra de arte. Un momento inesperado ocurrió cuando uno de los técnicos, que trabajaba cerca del jet, lo saludó. «¿Te gustan los aviones, verdad?», le preguntó el hombre, sorprendido por la intensidad con la que Daniel observaba. Daniel asintió con entusiasmo y, aunque la conversación fue breve, esa interacción le dio un atisbo de esperanza.
Quizás, en un futuro, él también podría estar al otro lado de esa pista, no como espectador, sino como parte activa de ese mundo. Durante las siguientes semanas, cada vez que veía un jet privado en la terminal, su motivación crecía. Aunque el lujo de esos aviones era impactante, Daniel no lo envidiaba, en su corazón, lo que realmente deseaba era volar. El lujo era un detalle, pero el cielo era su verdadera meta. Esa conexión fugaz con el técnico y los momentos de observación detallada alimentaron sus sueños. Comenzó a buscar información en libros viejos de la biblioteca del refugio y a preguntarle a cualquier trabajador de la terminal sobre los aviones. Algunos lo ignoraban, pero otros, viendo su entusiasmo genuino, le respondían con paciencia. Sin embargo, las emociones eran contradictorias. Por un lado, estaba emocionado por estar tan cerca de aquello que amaba. Por otro, la barrera entre su mundo y ese universo parecía insuperable. Pero Daniel sabía que quedarse inmóvil no era una opción. Decidió que, si quería cruzar esa barrera, tendría que trabajar más duro que nunca, ser audaz y, sobre todo, no dejarse vencer por las circunstancias. Esa noche, mientras observaba las luces del aeropuerto desde el tejado del refugio, recordó las palabras de su madre: nada es imposible para quien trabaja con el corazón. Daniel, con los ojos llenos de estrellas y la mente llena de posibilidades, reafirmó su promesa de que un día volaría. Era un día como cualquier otro en la pista, hasta que Daniel notó algo fuera de lo común. Un jet negro, estacionado en un área menos visible de la pista, parecía estar siendo manipulado por dos hombres vestidos con overoles oscuros. Al principio, pensó que eran técnicos, pero algo en sus movimientos le pareció sospechoso. Desde su lugar de trabajo, Daniel observó cómo los hombres abrían una compuerta debajo del avión y manipulaban algo con herramientas que no parecían parte del equipo técnico habitual. Intentó convencerse de que no era nada grave, pero una inquietud creciente lo invadió. ¿Y si están haciendo algo peligroso?, pensó. El ruido metálico de las herramientas y los movimientos rápidos de los hombres lo pusieron en alerta. No era la primera vez que veía a técnicos trabajar en aviones, pero esta escena era diferente. Por momentos, parecía que los hombres miraban nerviosamente a su alrededor, como si temieran ser descubiertos. Esto aumentó las dudas de Daniel, pero también le generó un conflicto interno. ¿Debo decir algo? ¿Qué pasa si estoy equivocado, y si me meto en problemas? Pasaron varios minutos, y los hombres continuaban trabajando sin ser interrumpidos. Daniel decidió acercarse un poco más para observar mejor, pero sin ser visto. Desde detrás de una pila de cajas cercanas, logró distinguir una herramienta que no era comúnmente utilizada en reparaciones de aviones. Era un dispositivo pequeño, que parecía emitir una luz roja intermitente. Daniel no sabía exactamente qué era, pero su instinto le decía que no era algo bueno. Dudó en actuar. ¿Quién va a escuchar a un niño limpiador?, se dijo a sí mismo. Sin embargo, su corazón le gritaba que no podía ignorar lo que había visto. Recordó las palabras de su madre: el valor no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar de él. Finalmente, decidió seguir sus instintos y actuar. Con el corazón latiendo acelerado, se acercó al supervisor de la terminal. Creo que algo raro está pasando con ese jet negro, dijo, tratando de sonar seguro a pesar de los nervios. Aunque el supervisor lo miró con escepticismo, las palabras de Daniel lo convencieron de revisar. El supervisor llamó a un técnico para que verificara la situación, pero los hombres sospechosos ya habían desaparecido. Esto no tranquilizó a Daniel, al contrario, aumentó su preocupación. A pesar de la inspección superficial del técnico, algo en su interior le decía que no se habían equivocado al sospechar. Daniel no podía evitar sentir frustración. ¿Qué más puedo hacer?, se preguntaba. Pero también estaba convencido de que, si se presentaba la oportunidad de prevenir un desastre, tendría que estar listo para actuar con más determinación la próxima vez. El día que marcaría un antes y un después en la vida de Daniel comenzó como cualquier otro. Mientras realizaba sus tareas en la pista, vio al mismo jet negro estacionado en su lugar habitual. Esta vez, sin embargo, todo parecía más apurado. Los mismos dos hombres estaban cerca, revisando algo rápidamente. Una sensación de urgencia recorrió su cuerpo. Algo estaba mal, y Daniel lo sabía. Observó cómo el multimillonario, el dueño del jet, se acercaba junto con su equipo de seguridad.
Los hombres sospechosos parecían haber terminado y estaban recogiendo sus herramientas de forma apresurada. Daniel sintió que el tiempo se detenía, esta era su oportunidad de actuar. Si se quedaba en silencio, podría estar permitiendo un desastre. Con una mezcla de miedo y determinación, corrió hacia la pista, gritando, «Espere, no suba al avión». Su voz resonó en el aire, atrayendo la atención de todos. El equipo de seguridad reaccionó de inmediato, bloqueando su camino. «Aléjate de aquí, chico. Esto no es asunto tuyo», dijo uno de ellos con firmeza, pero Daniel no se detuvo. «Por favor, escúchenme», suplicó, con la respiración entrecortada. «Vi algo extraño en ese avión, algo no está bien». Su desesperación era evidente, pero los guardias no lo tomaban en serio. El multimillonario, curioso por el alboroto, se acercó. «¿De qué estás hablando?», preguntó con un tono mezcla de irritación y curiosidad. Daniel, tratando de calmarse, explicó lo que había visto, los hombres sospechosos, la herramienta extraña, y cómo algo no encajaba. Aunque al principio dudó, la sinceridad en su voz hizo que el multimillonario se detuviera a pensar. «¿Qué sugieres que hagamos?», preguntó finalmente, mirando al supervisor. «Una inspección rápida del avión no hará daño», dijo el supervisor, recordando la advertencia previa de Daniel. Aunque los guardias seguían escépticos, el multimillonario dio la orden. «Está bien. Revisen el avión». Un equipo de técnicos llegó rápidamente y comenzó a inspeccionar la aeronave. Daniel observaba desde lejos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Si estaba equivocado, podría perder su trabajo y quedar como un tonto. Pero sí tenía razón. Después de unos minutos que parecieron eternos, uno de los técnicos encontró algo inusual en el sistema de navegación. «Señor, esto no es parte de nuestro equipo», dijo, mostrando un pequeño dispositivo que había sido instalado clandestinamente. La alarma en el rostro del técnico lo decía todo, el avión había sido saboteado. El multimillonario miró a Daniel con asombro. «Parece que te debo las gracias, muchacho». Los guardias, que antes lo habían tratado con desdén, ahora lo miraban con respeto. Daniel no podía creer lo que estaba pasando. Había seguido sus instintos y había hecho lo correcto. El multimillonario pidió hablar con Daniel en privado. «Dime, chico, ¿qué te llevó a hacer esto? ¿Por qué arriesgarte de esta manera?». Daniel, todavía nervioso, explicó su amor por los aviones y cómo había notado que algo no estaba bien. También compartió un poco de su historia, su vida en el refugio, su familia, y su sueño de convertirse en piloto. Impresionado por su valentía y determinación, el multimillonario le hizo una promesa: «Te ayudaré». Un acto como el tuyo no puede pasar desapercibido. Alguien con tu corazón merece una oportunidad. Esa noche, mientras regresaba al refugio, Daniel no podía contener las lágrimas. Había enfrentado sus miedos, había salvado vidas, y, lo más importante, había dado un paso más cerca de su sueño. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Después del caos y la tensión vividos en la pista, Daniel fue llevado a una sala privada dentro de la terminal. Aún con el corazón latiéndole acelerado, se sentía dividido entre el miedo y la esperanza. En su mente, repasaba los eventos recientes, tratando de asimilar lo que había ocurrido. Jamás imaginó que un simple acto de coraje lo llevaría a estar frente al poderoso multimillonario cuyo avión había salvado de un posible desastre. La sala estaba decorada con muebles de lujo y una gran vista hacia la pista de aterrizaje. Ahí, sentado en un sillón de cuero, estaba el multimillonario, mirándolo con una mezcla de curiosidad y respeto. Junto a él, algunos miembros de su equipo discutían en voz baja los hallazgos del dispositivo que había sido encontrado en el jet. Daniel no entendía los detalles técnicos, pero sí captó que el peligro era mucho mayor de lo que él había imaginado. «Si ese dispositivo hubiera cumplido su función, no estaría aquí hablando contigo ahora», dijo el multimillonario con una voz serena pero firme. «Ni yo, ni mi tripulación. Lo que hiciste fue mucho más que valiente, joven. Fue crucial». Daniel tragó saliva, sintiendo que las palabras pesaban tanto como el ambiente en la sala. «Solo hice lo que creí que era correcto», respondió con modestia, bajando la mirada. El hombre lo observó detenidamente por un momento antes de inclinarse hacia adelante. «Dime, chico,
¿Qué te llevó a notar algo que todos los demás pasaron por alto? ¿Qué te motivó a arriesgarte así? Daniel tomó aire profundamente. Desde que tengo memoria, he amado los aviones. Siempre los observo, los estudio. Creo que sé cómo deberían lucir y comportarse. Pero, lo que realmente me empujó a actuar fue pensar en la gente. En usted, en los pilotos, en la tripulación. Sabía que algo estaba mal, y no podía quedarme sin hacer nada. El multimillonario asintió lentamente, impresionado por la madurez y determinación de Daniel. Hizo un gesto hacia su asistente, quien entregó al niño una botella de agua. Relájate, Daniel. Este no es un interrogatorio. Solo quiero conocerte mejor. ¿Dónde vives? ¿Qué sueñas hacer en la vida? Al escuchar esa pregunta, Daniel sintió un nudo en la garganta. Miró sus manos por un momento antes de responder. Vivo en un refugio con mi familia, cerca del aeropuerto. Mi papá trabaja duro para mantenernos, pero las cosas no son fáciles. Y yo, hizo una pausa, sus ojos se llenaron de determinación. Yo quiero ser piloto. Quiero volar. Es todo lo que he deseado desde que era pequeño. El silencio en la sala era palpable. El multimillonario lo miró con una expresión seria pero reflexiva. ¿Y cómo planeas lograrlo?, preguntó finalmente. Daniel bajó la mirada, sus mejillas enrojecidas. No lo sé, admitió con honestidad. Solo que quiero intentarlo. Hago lo que puedo. Leo, pregunto, observo. Pero sé que no es suficiente. El multimillonario cruzó las manos frente a él, claramente pensando en algo importante. Finalmente, se levantó y caminó hacia la ventana, observando su jet negro estacionado en la pista. El sueño de volar, dijo con un tono que parecía cargado de nostalgia. Es algo que también compartí cuando era joven. Aunque mi familia tenía recursos, no fue fácil. Convertirme en piloto fue un sueño que marcó mi vida. Y hoy, veo algo de mí en ti, Daniel. El niño levantó la vista, sorprendido. ¿En serio?, preguntó incrédulo. Sí, respondió el hombre con una sonrisa leve. Luego se giró hacia él y continuó, sabes, las oportunidades no siempre llegan solas. Pero cuando vemos talento, pasión y coraje, debemos aprovecharlas. Y tú, muchacho, tienes todo eso. Así que voy a ayudarte. Daniel no pudo evitar abrir los ojos de par en par. ¿Ayudarme? ¿Cómo?, preguntó, sin poder contener la emoción en su voz. El multimillonario sonrió de nuevo, esta vez con más calidez. Primero, vamos a asegurarnos de que tu familia tenga un lugar mejor para vivir. Nadie puede construir un futuro cuando está luchando por sobrevivir día a día. Segundo, quiero que estudies. Quiero que recibas una educación que te acerque a ese sueño de ser piloto. Y finalmente, cuando sea el momento adecuado, me aseguraré de que tengas una oportunidad real en el mundo de la aviación. Las palabras resonaron en el corazón de Daniel como el rugido de un motor a punto de despegar. No sabía cómo reaccionar. La gratitud, la alegría y la incredulidad se mezclaron en sus ojos, que ahora brillaban con lágrimas contenidas. No sé qué decir, murmuró. Gracias, gracias de verdad. El multimillonario colocó una mano en su hombro. No me des las gracias todavía. Esto es solo el comienzo. La verdadera prueba será lo que hagas con esta oportunidad. ¿Estás dispuesto a trabajar más duro que nunca? Daniel asintió con energía. Sí. Prometo que no lo desaprovecharé. Con esa promesa sellada, Daniel dejó la sala con una sensación de esperanza que nunca había sentido antes. Sabía que el camino sería largo y desafiante, pero también sabía que alguien creía en él. Por primera vez, el sueño de volar no parecía tan inalcanzable. La mañana después del incidente en la pista, la vida de Daniel había cambiado de forma drástica. El multimillonario, cumpliendo con su promesa, había contactado a un grupo de colaboradores para ayudar a Daniel y a su familia a salir del refugio. Cuando Daniel llegó a casa esa noche, fue recibido por la mirada incrédula de su madre y el abrazo emocionado de Carla. Dani, ¿es cierto, nos vamos de aquí?, preguntó su hermana con los ojos brillantes de esperanza. Su madre, aunque escéptica al principio, comenzó a creer cuando los agentes del multimillonario llegaron con planes concretos.
Les ofrecieron una vivienda temporal en una nueva ciudad, un lugar mucho más seguro y con acceso a mejores oportunidades educativas. No sé cómo agradecerle, dijo su madre entre lágrimas al asistente del multimillonario. La respuesta fue simple, su hijo se lo ganó con su valentía. El traslado ocurrió rápidamente. Daniel, que había pasado toda su vida en el refugio y sus alrededores, sintió un remolino de emociones mientras subía al auto que los llevaría a su nuevo hogar. Había mucho que dejar atrás, pero también mucho por ganar. Carla miraba por la ventana, emocionada por cada nuevo paisaje que descubría. Su padre, por primera vez en mucho tiempo, tenía una expresión de alivio en el rostro. Aunque no lo decía en voz alta, estaba profundamente orgulloso de su hijo. Cuando llegaron a la nueva casa, todos quedaron sin palabras. Era pequeña pero acogedora, con espacio suficiente para cada miembro de la familia. Para Daniel, lo más emocionante fue descubrir un escritorio en su habitación con libros sobre aviación y una computadora que contenía simuladores de vuelo. Había sido un regalo especial del multimillonario, quien creía firmemente en el potencial de Daniel. Las semanas siguientes fueron un periodo de adaptación y crecimiento. Daniel fue inscrito en una escuela que ofrecía programas especializados en ciencias y tecnología. Aunque al principio se sintió intimidado, pronto descubrió que su pasión por los aviones lo hacía destacar. Sus nuevos maestros, impresionados por su determinación, lo alentaron a participar en proyectos relacionados con la aviación. Un día, durante una feria escolar, Daniel presentó un modelo de un avión que había diseñado utilizando materiales reciclados. Explicó con pasión cada detalle del diseño, desde la aerodinámica hasta los sistemas de propulsión. Los jueces quedaron tan impresionados que le otorgaron el primer lugar y una beca para asistir a un campamento de verano enfocado en la aviación. Ese verano marcó otro punto de inflexión en la vida de Daniel. En el campamento, tuvo la oportunidad de conocer a pilotos profesionales, ingenieros y otros niños que compartían su pasión. Aprendió a volar drones, construyó pequeños prototipos de aviones y, lo más emocionante, tuvo su primera experiencia en un simulador de cabina real. Cuando se sentó frente a los controles y escuchó las instrucciones del instructor, sintió que su sueño estaba más cerca que nunca. Sin embargo, no todo fue fácil. Daniel enfrentó momentos de duda e inseguridad. Había compañeros que tenían muchos más recursos y experiencia, y a veces se sentía fuera de lugar. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, recordaba las palabras de su madre: nada es imposible para quien trabaja con el corazón. También pensaba en Carla, quien siempre le recordaba que era su héroe. A medida que pasaban los meses, Daniel demostró que no solo tenía talento, sino también una ética de trabajo inquebrantable. Sus logros no pasaron desapercibidos. El multimillonario, quien había estado siguiendo de cerca su progreso, decidió visitarlo personalmente. Fue una reunión emotiva. Sabía que podías lograrlo, pero verte en acción supera todas mis expectativas, le dijo. Durante esa conversación, el multimillonario le reveló su plan de financiar su educación hasta que alcanzara su sueño de ser piloto. La noticia llenó a Daniel de gratitud y renovó su compromiso. Trabajó más duro que nunca, equilibrando sus estudios con su pasión por la aviación. Participó en competiciones regionales, donde destacó por su conocimiento técnico y su habilidad para resolver problemas bajo presión. Cada pequeño éxito lo acercaba más a su meta. Con el tiempo, la familia también comenzó a prosperar. Su padre encontró un trabajo estable en la nueva ciudad, y Carla, inspirada por el ejemplo de Daniel, se convirtió en una estudiante destacada. La vida que una vez había parecido llena de limitaciones ahora estaba llena de posibilidades. Una noche, mientras Daniel practicaba en su simulador de vuelo, su madre entró en la habitación. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo», le dijo, colocando una mano en su hombro. «No solo has cambiado tu vida, sino también la nuestra». Daniel sonrió, sintiendo que todo el esfuerzo y los sacrificios habían valido la pena. Aún quedaba mucho camino por recorrer, pero Daniel estaba listo para enfrentarlo. Con cada día que pasaba, su sueño de volar dejaba de ser un anhelo distante y se convertía en una realidad tangible. Y, más importante, había aprendido que, con valentía y determinación, incluso las segundas oportunidades podían despegar hacia el cielo. El ruido constante del motor del avión llenaba la cabina mientras Daniel ajustaba los controles. Vestido con su impecable uniforme de piloto comercial,
revisó el panel de instrumentos por enésima vez, asegurándose de que todo estuviera en perfecto orden. Era su primer vuelo como piloto al mando, y no podía evitar la mezcla de emoción y nostalgia que lo invadía. Al despegar, sus pensamientos lo transportaron al pasado. Recordó los días en el refugio, cuando el rugido de los aviones sobre su cabeza era su único consuelo. Pensó en las noches pasadas en el tejado con Carla, observando las luces titilantes de los aviones que surcaban el cielo. Se vio a sí mismo limpiando oficinas y pistas, con el sueño de volar siempre como una estrella guiando su camino. Pero el camino no había sido fácil. La beca ofrecida por el multimillonario había sido el primer paso hacia una nueva vida, pero el resto del viaje había dependido de su propia determinación. Las largas horas de estudio, las exigentes prácticas y los momentos en los que sintió que no podía continuar habían sido superados con esfuerzo y el apoyo de su familia. Recordó las palabras de su madre: nada es imposible para quien trabaja con el corazón. Ahora, esas palabras resonaban más fuertes que nunca. Miró por la ventanilla y vio el horizonte, iluminado por un sol brillante que comenzaba a descender. El cielo siempre había sido su refugio, pero ahora también era su lugar de trabajo, su hogar. Sonrió al pensar en lo lejos que había llegado y cómo cada decisión que había tomado lo había llevado hasta ese momento. Después de aterrizar el avión sin contratiempos, los pasajeros comenzaron a descender. Daniel esperó en la cabina, saludando a algunos con una sonrisa. Entonces, entre los pasajeros, reconoció una figura familiar, el multimillonario que había cambiado su vida tantos años atrás. El hombre lo miró por un momento, luego sonrió ampliamente y le extendió la mano. «Sabía que lograrías llegar hasta aquí», dijo con voz firme. Daniel estrechó su mano con gratitud. «Gracias por creer en mí cuando yo apenas podía hacerlo». «Nunca olvidaré lo que hizo por mí y mi familia», respondió. El multimillonario, con una sonrisa orgullosa, le dio una palmada en el hombro. «El crédito es todo tuyo, hijo. La valentía y la dedicación no se pueden regalar, tú las tenías desde el principio». Esa noche, mientras regresaba a casa después de su primer vuelo comercial, Daniel se reunió con su familia. Carla, ahora una joven universitaria, corrió a abrazarlo. Su madre y su padre lo recibieron con orgullo en los ojos, recordándole que sus sacrificios habían valido la pena. En la pequeña reunión familiar, Daniel compartió sus reflexiones sobre el viaje que lo había llevado hasta aquí. Mirando al cielo estrellado desde el jardín de su nueva casa, pensó en cómo los sueños, por imposibles que parecieran, podían hacerse realidad con valentía, esfuerzo y un poco de ayuda en el momento justo. En ese instante, hizo un voto: usaría su posición para inspirar y ayudar a otros como él, para demostrarles que, incluso cuando las alas parecen estar rotas, es posible aprender a volar. El sueño que había nacido en un refugio, entre las luces y el rugido de los aviones, ahora era una realidad tangible. Daniel no solo había conquistado el cielo, sino también la vida, y sabía que el viaje apenas comenzaba.